Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va a ir destinado a, más que a un tema en concreto, a reflexionar un poco sobre qué profesional es el encargado de tratar problemas que ocurren en la microbiota. Este episodio surge de que esta conversación la tengo y la mantengo con muchos pacientes en consulta que hablamos sobre todo derivado de la conversación de, mira, he dado 1000 vueltas, llevo años tratándome, he ido a 1000 médicos, cada uno me pasa la pelota a otro, nadie me dice nada, me hacen 1000 pruebas, no tengo nada. Y entonces pues yo aquí siempre hago la misma reflexión, ¿no? Pues al final la medicina tradicional, que es lo que quiero reflexionar luego con vosotros, la medicina tradicional llega hasta un punto que está genial y que es súper necesario, porque todo que la medicina tradicional te diga que no tienes nada es guay, porque no tienes nada importantísimo, no es nada casi grave, pero no quiere decir que no tengas nada, ¿no? Es decir, no tienes nada importantísimo grave, no estás con riesgo de muerte, pero sí que funcional no está funcionando bien ya que tienes sintomatología. Eso es evidente. Entonces, pues ¿quién es el encargado de tratar todo esto, ¿no? Y cuando me refiero a tratar microbiota, me refiero a pues cualquier disbiosis, cualquier desequilibrio que pueda ocurrir en la microbiota intestinal, ya sea de un SIBO, de un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, un LIBO, este sobrecrecimiento en el intestino grueso, poca diversidad bacteriana, que haya muy poca cantidad, que haya una candidiasis, que haya sobrecrecido el hongo cándida, incluso que haya algún parásito, alguna parasitosis, que haya sobrecrecimiento de arqueas, que haya simplemente disbiosis y que eso genere mucha sintomatología de gases, de hinchazón, de sensación de mala digestión, de diarreas, mucho estreñimiento. También podemos derivarlo en inflamación intestinal, también pues problemas en la mucosa, permeabilidad intestinal. Todo esto, ¿quién es el encargado de tratarlo? Porque tenemos clarísimo que cuando tenemos un problema en el corazón, el encargado es el cardiólogo, y eso es evidente. Pero cuando tenemos un problema de microbiota, ¿a quién debemos dirigirnos? ¿Al digestivo? Pues en principio todo nos hace pensar que sí. Pero como está estructurada la medicina actual, pues el digestivo no tiene por qué saber sobre microbiota. Lo primero que quiero decir es que cuando tengamos problemas digestivos, sea que sea el síntoma que sea, lo primero es ir a un digestivo. Y eso es así. O sea, que haya gente como yo que me dedique a problemas digestivos no quiere decir que yo tenga la solución de todos los problemas digestivos. Y no somos incompatibles, de hecho somos completamente complementarios, un médico digestivo y yo. El digestivo sí que es verdad que muchas veces se queda corto en el tratamiento funcional, pero sí hay un problema grave, como os decía, el médico va a ser el primero en diagnosticarlo y en tratarlo. Eso que quede por descontado. Pero, como os decía, cuando pasamos de la gravedad a algo funcional, a algo que pues no estamos entendiendo o se nos está escapando, y son temas de microbiota, no hay nadie especializado en concreto. O sea, es decir, no hay una rama de la medicina hecha para esto. Hombre, muchos te dirán que los microbiólogos, ¿no? Pues los microbiólogos, por supuesto, saben mucho de microbiota, pero de microbiota a nivel clínico, pues en realidad sabe quién se ha especializado en esto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la forma en la que están estructuradas las carreras de ciencias, las carreras de como pues medicina, farmacia, enfermería, pues todas estas, biología, son planes de estudio que son muy antiguos, y aunque sean más modernos, es verdad que la gran mayoría de la medicina en los últimos años no ha avanzado tanto. Pensamos que la medicina avanza a velocidades estrepitosas y no es verdad.
la medicina, la base, el grueso de la medicina, desde hace mucho tiempo que se conoce. En los últimos años hemos podido generar herramientas, muchos más fármacos, formas de operar, técnicas, etc. Pero el grueso de cómo funciona el cuerpo humano se sabía desde hace bastante, ¿no? Por lo menos se intuía y ahí se han ido descubriendo o comprobando cosas que se sospechaban, pero el grueso se sabía desde hace mucho. Y lo que va modificándose, como os digo, pues es eso, sobre todo a nivel de fármacos, ¿no? Y además yo creo que de la forma en la que nos comunican las cosas, pensamos que esto es un no parar de descubrir cosas, y no. Un fármaco para que se salga al mercado son muchísimos años, muchísimo tiempo, y se van descubriendo cosas, por supuesto, pero no son de repente cosas súper innovadoras. En cambio, en lo que sí que se ha avanzado mucho, y es el campo en el que más se está avanzando porque partíamos de un desconocimiento brutal, es sobre la microbiota intestinal. Es decir, hace pocos años no teníamos ni idea de qué era la microbiota. No teníamos ni idea de qué funciones tenía, de cómo se alteraba, de qué bacterias había ahí. De hecho, hoy, que estamos en 2024, pensamos que sabemos muchísimo sobre microbiota y no tenemos ni idea. Esto si se escucha dentro de un año, sabremos muchísimo más, e incluso dentro de 10, pues yo creo que, no sé ni dónde podemos llegar a estar en cuanto a aprendizaje sobre microbiota. Y con esto me refiero a que son cosas tan novedosas que no están en ningún plan de estudios, no está en ninguna carrera, y por supuesto no está en ninguna carrera actual, pero aquel profesional que se sacó la carrera hace 20 años o ha puesto de su parte para aprender sobre esto, o no se sabe, porque además tampoco hay fármacos especializados en esto, porque recordemos que quien da formación a los profesionales, y es una crítica que yo hago siempre, son las farmacéuticas. Quien da formación a los médicos una vez que están dentro son las farmacéuticas. Yo misma, cuando estaba en farmacia, nos venían todos los comerciales a dar formación sobre sus productos. Entonces, es una forma en la que tú crees como profesional que te estás todo el rato estudiando, estás en formación continuada, y no es verdad, ¿no? Porque al final es una información muy sesgada y dirigida mucho al producto, y volvemos a caer en la trampa de patología fármaco, ¿no? Patología suplemento, y no es verdad. Tenemos que entender como un todo para poderlo abordar correctamente. Entonces, como os decía, si un profesional ya lleva ejerciendo durante mucho tiempo y no quiere actualizarse por este lado, no hace porque a lo mejor no le apetece, no le gusta, no le llama la atención, o completamente comprensible, no le da tiempo, porque recordad las condiciones en las que están muchísimos profesionales en la sanidad, ya pública y privada, son los médicos y las enfermeras, que son sobre todo los que están ahí a pie del cañón, son gente que ve a muchos pacientes a la vez, con poco tiempo, y terminan desgastándose. No creo que les queden ganas de llegar a su casa y decir, oye, pues mira, me voy a formar sobre microbiota, ¿no? Que también es comprensible, ¿eh? Esto es una crítica para entender un poco el contexto de todo lo que ocurre alrededor. Entonces, si esas personas no se actualizan sobre este tema, es posible que no sepan, y ni siquiera a lo mejor saben que esto puede deberse a un problema de microbiota, ¿no? Porque a lo mejor es tan fácil, si saben que puede deberse, pero no saben cómo abordarlo, de derivar a alguien. Pues que a lo mejor ni siquiera son conscientes de que todos estos síntomas pueden deberse a una microbiota alterada, y otro profesional especializado en microbiota y actualizado te puede ayudar. Entonces, a día de hoy, todo esto es para contextualizar un poco por qué muchos médicos no nos saben tratar esto. Y una vez que ya nos han descartado esto, ¿qué profesionales pueden ayudar en microbiota? Bueno, pues por supuesto cualquier médico que se haya actualizado, cualquier médico de lo que sea. Ahora hay muchos médicos integrativos que intentan ver la salud de una manera integral, y yo creo que no hay médico integrativo que no sepa de microbiota, porque entonces dejaría de ser médico integrativo, yo creo. Pero luego muchísimos nutricionistas como yo nos hemos formado en esto, dietistas también. Nos hemos formado en esto porque es una herramienta muy potente, porque la alimentación es una moduladora de la microbiota súper potente. Entonces, a través de la alimentación, que es lo que nosotros manejamos, podemos modular también esa microbiota. Por supuesto, no solo con la alimentación, con muchas más cosas. Pero, sobre todo, yo creo que el gran grueso de personas que tratan microbiota y deben tratar son médicos y nutricionistas. Para mí esto, que lo digo tan claro, a veces me supone un dilema, ¿no? Porque yo hay veces que estoy haciendo cosas que yo creo que sobrepasan de mi competencia.
Es verdad que las competencias de cada profesional son una línea tan fina. Deberíamos trabajar en equipos multidisciplinares. Esto no es tan fácil. Entonces, bueno, pues yo a veces me veo haciendo cosas que sé que no son mi función, pero que no queda otra, porque no hay nadie a quien yo pueda derivar que vaya a hacer esto, ¿no? Esto lo hablaba el otro día con una amiga cuando sospechamos de una celiaquía. Cuando ves que el paciente que tienes delante seguramente tenga un problema con el gluten y no sabemos si es una celiaquía mal diagnosticada o no diagnosticada, o porque tiene unas pruebas pero que no están bien hechas, claro, ¿qué vas a decir? Bueno, es que yo no soy la persona que tiene que diagnosticar, evidentemente, pero quizás sí que podemos solicitar esas pruebas para confirmar o descartar que haya una celiaquía, y este paciente a lo mejor lo que tiene es, pues eso, que está comiendo gluten cuando su sistema inmune no lo está permitiendo, ¿no? Entonces, esta línea tan fina que con eso es tan evidente nos pasa con muchas cosas, ¿no? Yo cuando tengo un parásito delante digo, ¿soy la encargada de tratar el parásito o no? Yo como tal, tenéis un episodio sobre parásitos, trato el parásito de alguna manera, pero sobre todo me centro en mejorar el microbiota, modular el sistema inmune, que ahí a lo mejor sí que me siento más cómodas diciendo, bueno, esto sí que es mi competencia o no. Pero hay veces que me veo tratando cosas que digo, ¿quién debería hacer esto? Bueno, pues yo creo que debería hacerlo la persona que esté formada sobre eso, ¿vale? O sea, como no hay nadie, creo que los nutricionistas hemos venido a llenar este hueco y de repente hay muchísimos nutricionistas tratando problemas digestivos por este motivo, porque no hay nadie tratándolo. Y también os lanzo esta reflexión, porque muchos pacientes a veces cuando vienen a consulta me consta que mienten a sus médicos, no le he dicho que estoy tratándome contigo porque se va a enfadar, porque pues sentidos con fuerzas de decir, oye, mira, yo me he buscado herramientas y sitios donde ir a tratarme porque no me lo estáis ofreciendo, ¿no? Cuando tú me ofrezcas a un médico digestivo integrativo que tenga en cuenta y sepa y esté actualizado sobre microbiota, derívame y yo voy allí. Mientras tanto, pues vosotros como pacientes tenéis que ser pacientes activos, que busquen más allá y que quieran mejorar sus síntomas, y yo creo que es de las mejores cosas que podéis hacer como pacientes, o sea, coger las riendas de la salud y de vuestra salud y buscar. Eso no quiere decir que vayamos a confiar en, porque de repente como setas salen personas que saben sobre microbiota y digo, madre mía, si yo que he estudiado microbiología 1.000 millones de veces, me cuesta a veces entender cosas de bacterias, porque de repente una persona que era administrativa y ahora de repente se ha sacado un curso sabe, no. O sea, seamos profesionales. Hay mucha gente que puede ser estudioso de la microbiota, por así decirlo, y no ser un profesional de la salud que pueda tratar microbiota, ¿vale? Esas son también cosas distintas que yo creo que ahí sí que tenemos que tener un poco de cuidado en quién ponemos nuestra salud en sus manos, ¿no? Porque eso sí que, como igual que os digo que hay que ser pacientes activos, también hay que tener un poco de criba y de sensatez y pensar, pues, quién está detrás y qué conocimientos, porque para ser alguien integrativo tenemos que entender la salud como algo global, y entender la salud como algo global necesita mucho tiempo de estudio y de conocimiento para poder entender un poco cómo funciona todo, ¿no? Y luego cosas más en particular. Y con esto quiero dejar aquí la reflexión, que vosotros penséis quién es el encargado de tratar esto y en quién ponéis vuestra salud, y sobre todo que no os sintáis mal por ir a otros profesionales, aunque sea de manera privada, que os traten vuestros problemas, y se lo tenéis que explicar al médico sin ningún tipo de miedo a ser regañados. De hecho, tenéis ahí también otro episodio sobre el sistema y el modelo paternalista que sigue existiendo, por desgracia, en cuanto a médico-paciente. Y con esto finalizo este episodio, que se ha quedado muy cortito, pero quería dejarlo por aquí porque es algo que ocurre mucho en consulta y a lo mejor os ayuda a alguno de vosotros a verlo esto de otra manera y sobre todo a no sentiros mal. O a lo mejor a abriros las puertas a que vayáis a otro profesional que os pueda ayudar, ¿no? Con eso finaliza este episodio, espero que os haya gustado y como siempre, pues si os ha gustado, os ha ayudado, que lo valoréis en la plataforma donde lo habéis escuchado, que a mí me ayudáis muchísimo. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.